Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a continuar hablando de otros temas y vamos a hablar ahora de San Sebastián de los Reyes, porque nuestro compañero Guillermo Herrero de topónimos.es nos ha propuesto hablar de cómo era este municipio norteño, San Sebastián de los Reyes, en 1892. Una información de la que ya les hablamos hace unas semanas, pero que queremos continuar, sobre todo por lo interesante de ver cómo era esta población en pleno siglo XIX, al final de ese siglo, y que ha cambiado tanto, ¿no?, con respecto a ahora en algunos aspectos. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, François. Pues sí, como vimos en su día hace unas semanas y como vamos a ver hoy, ha cambiado bastante en estos 132 años concretamente, desde que se publicó la Crónica General del año 1892, que, si te parece, repasamos lo que es un documento realizado por Leopoldo Jimeno y Maté. Como decimos, es una crónica sobre cada uno de los pueblos de Madrid, como una especie de censo en la que, en su momento, por ejemplo, tratamos de que este documento, hablamos una serie de pinceladas sobre el origen, lo que hablaba sobre el origen de San Sebastián de los Reyes, sobre su topografía, sobre su hidrografía. Y hoy pues vamos a seguir tratando estos temas de cómo era San Sebastián de los Reyes en 1892. Bueno, y por ejemplo, de otro tema importante, el censo, el número de personas que vivían en esta villa, no sé si decir la ciudad, claro, no era una ciudad porque era mucho más pequeño de lo que es ahora. Sí, de hecho era un pueblecito, lo puedes decir un pueblecito, François, porque es lo que era. Fíjate que a finales del siglo XIX, cuando se realizó esta crónica de San Sebastián de los Reyes, el censo verificado era, concretamente en 1887, era de 306 vecinos. Pero no hay que confundir en los documentos del siglo XIX, siglo XVIII, cuando habla de vecinos se refiere a familias. Por lo tanto, eran 306 vecinos, o sea, 306 familias, y 1.210 almas. Esas eran las que había censadas en San Sebastián de los Reyes, 1.210 personas, almas. Concretamente, estaban distribuidos 269 familias, vivían dentro de lo que era San Sebastián de los Reyes, y extramuros el resto. 640 eran varones y 570 eran hembras, que es tal y como lo pone en este documento de 1887 sobre San Sebastián de los Reyes. Por ejemplo, dice, que esto es un dato interesante, que había 25 pobres de solemnidad, 25 personas que carecían de bienes absolutos, no tenían de nada, y pues eran 25 las que había por San Sebastián de los Reyes. Y un dato sobre el ayuntamiento, el concejo de aquel momento de San Sebastián de los Reyes, es que el presupuesto de ingresos de ese año fueron 25.578 pesetas y el de gastos 25.182 pesetas, o sea, un superávit tuvo el ayuntamiento ese año de 395 pesetas en el año 1887. No sé, este año, François, habrá que preguntarle a los políticos si también tienen ese presupuesto de superávit de 395 pesetas. No sé. Yo creo que, bueno, hablando de superávit, desde luego el presupuesto actual de San Sebastián de los Reyes es muchísimo más grande, claro, que ahora mismo ya prácticamente está por los 80.000 habitantes, ¿no? Muy pocos, muchos más, ¿no?, comparados con esos 1.210 almas en 1892. Bueno, y este documento, por otro lado, también incluso tengo entendido que hablaba del carácter de los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Sí, este librito, esta pequeña crónica de San Sebastián de los Reyes en el año 1892, habla del carácter, de los usos, de las costumbres que tenían las gentes de San Sebastián, y dice, según queda recogido, que los vecinos de dicho pueblo destacan por su carácter franco, afable y obsequioso, sobre todo con los forasteros, a quien prodigan todo género de consideraciones. Habla de que son muy obedientes, muy instruidos y muy respetuosos con las autoridades constituidas, de tal manera que en este pueblo, dice, literalmente, son pocos o muy pocos los vecinos que han sufrido los rigores de la justicia. Es decir, que eran gente muy recta, los de San Sebastián de los Reyes. Y dice, también habla de sus diversiones, que les solía gustar jugar a la pelota, a la calva, a la barra, a la rayuela, y que, por supuesto, profesan la religión católica apostólica romana, y que son fanáticos y apasionados del Santísimo Cristo de los Remedios, al que prestan culto y veneración dignos de todo encomio. Y que también nos habla de que le gustaban mucho las corridas de toros, sobre todo el día de su festejo, de su patrón, de San Sebastián.
Ah, y respecto a la industria que tenía San Sebastián de los Reyes en 1892, ¿qué nos puedes contar? Pues sobre la industria habla sobre todo de que se nos nota cómo ha cambiado el pueblo de San Sebastián de los Reyes, porque en aquel momento habla literalmente de que la industria estaba reducida a, por un lado, fabricación de pan en una buena tahona, montada, según dice, con los modernos adelantos. Habría que ver, François, cuáles son esos modernos adelantos de 1892 en una tahona. También nos dice elaboración de vino, construcción de carros, calzado de todas clases, trajes, que también había 2 tejares donde se fabricaba ladrillo, tejas y baldosas, 11 tiendas de comestibles, un carretero, 2 herreros, sastres, carpinteros y un guarnicionero, que era el encargado de trabajar el cuero. Bueno, y luego de su comercio, pues que estaba limitado a la exportación de granos, pajas, en casas particulares, también a la venta de leche. Habla de que venían al mercado de Tetuán a vender leche los vecinos de San Sebastián de los Reyes, y por supuesto lana y unos corderos sabrosísimos con toda clase de hortalizas y productos sobrantes del consumo del pueblo, los que vendían en los mercados de Madrid. Uh-huh. Y por último, quiero recordar que en la anterior ocasión que hablamos de este libro y de también las características de este pueblo, nos hablaste de que el libro también alude a que San Sebastián de los Reyes entonces pues tenía una higiene importante, ¿no? Excelsa, debido a su situación en una colina. Sí, este es un dato que así a priori la gente se estará preguntando ¿por qué hablan de la higiene? Porque era en documentos como por ejemplo el Marqués de la Ensenada o el Diccionario Madoz, es muy importante, y era muy importante, por ejemplo, que en todos los pueblos el cementerio estuviera en un paraje que no ofendiera la salud pública, que así es como se decía, es decir, que no estuviera cerca del pueblo para que no transmitiera enfermedades que pudieran venir del cementerio. Entonces, en este caso nos habla de que, como has dicho muy bien, François, pues que San Sebastián de los Reyes estaba despejado de pantanos y sitios pestilentes y dominado por aires puros y sanos del norte, que no había enfermedades que se conocieran más allá de alguna pulmonía o neumonía en concreto, pero respecto a las enfermedades nos dice que sí que hubo una terrible peste en el siglo XVI, XVI, cuando se fundó San Sebastián de los Reyes. Hubo una peste que lo que hizo fue que se realizara una tradición cada año el día 20 de enero. Y es que el día 20 de enero, por lo menos así nos lo cuentan en este documento de 1892, se hacía un ayuno, se hacía un voto en el que se encomendaban al mártir, a San Sebastián, para que no volviera a traer esa peste que hubo en la fundación del pueblo, y por eso cada día 20 de enero los vecinos de San Sebastián de los Reyes ayunaban, y haciendo este hecho pues una costumbre tradicional que dice que en aquel momento todavía conservan algunos vecinos del municipio. No sé yo, François, si actualmente habrá alguien que todavía conserve esta tradición de ayunar el 20 de enero. Pues mira, yo la verdad es que tampoco lo sé. Podríamos probar, a preguntar, ¿no?, a las autoridades o a alguna de las hermandades que hay en este municipio. Lo podemos averiguar para la próxima vez que hablemos. De cualquier manera, bueno, pues todos estos datos provienen, como decimos, de un libro que los ciudadanos pueden consultar, que está realizado por Leopoldo Jimeno y Mate, y que es una crónica general del año 1892 de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es muy interesante este libro, ¿no?, para aquellos que les interesan la historia de los diferentes pueblos, el poder buscarlo y encontrar informaciones interesantes. De cualquier manera, está en la Casa del Libro, por cierto, François, por si alguien quiere conseguirlo, está en la Casa del Libro. Muy bien, pues esa otra información también interesante. Muchas gracias, Guillermo Herrero, impulsor de topónimos.es, por en esta ocasión hablarnos de San Sebastián de los Reyes en el año 1892. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.